Buenas a todos. Este es un vídeo pensado para hacer una introducción para Vue, para la gente que no lo ha tocado o lo ha tocado muy poco. Entonces, para explicaros un poco cómo es un proyecto de Vue y cómo empezarlo. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, lo que os recomiendo es pues ir aquí, básicamente, a esta web, al Kickstart, y entonces aquí os explica todo lo que vamos a hacer. Y luego, una vez que nos cree el proyecto, yo os explico un poco cómo está configurado a grosso modo. Entonces, lo primero, tenemos que tener Node instalado. ¿Por qué? Porque como veis aquí estamos utilizando npm, que es el Node Package Manager. ¿Vale? Entonces, el gestor de paquetes de Node. Esto simplemente lo tenéis que saber porque toda la gestión de librerías y de compilación del proyecto, ahora que estamos utilizando Vue, necesitaremos compilar los ficheros .vue, ¿vale? Entonces necesitamos un programa que lo haga que lo compile. ¿Cuál se usa? Node, en este caso, a través del Node Package. Simplemente que sepáis que tenéis tener instalado Node para poder hacer todo esto. ¿Esto significa que el servidor que vamos a montar va a ser de Node? No. Podría ser cualquier tipo de servidor, pero para, digamos, el desarrollo de la aplicación sí que necesitamos Node. Luego en producción no lo necesitamos, ¿vale? Pero en desarrollo sí. Vale, entonces simplemente copiamos, vamos copiando los comentarios, bueno, las instrucciones en el terminal y así vamos creando. Aquí, cosa interesante, ¿qué estamos haciendo aquí? Simplemente creando el proyecto, ¿vale? Y luego nos da una serie de preguntas y vamos respondiendo. Importante o recomendación, más que algo importante, es que lo normal o lo recomendado es no utilizar nunca LaTeX, salvo que estemos en un ejemplo como este, que queremos la última versión, ¿vale? Para ver cómo funciona. Pero si estamos en cosas ya más serias, tendríamos que indicar siempre la versión, porque si no, digamos, cada vez que volvamos a crear el proyecto, nos va a meter una versión diferente y podría darnos problemas de compatibilidad entre versiones de diferentes librerías. Simplemente por eso. Entonces, acostumbraros a poner siempre la versión, para luego que nos aparezcan problemas raros de que se te actualicen cosas sin que tú hayas querido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se va a la carpeta, ¿vale? En este caso, abrir en terminal. Y aquí empezamos a copiar estos comandos. Un botón derecho ya pego directamente. Aquí, como veis, pues me va creando el proyecto. Me dice, oye, necesito un nombre para este proyecto. Entonces yo le voy a poner prueba clase. ¿Vale? Y aquí podemos ir seleccionando qué es lo que nos interesa, ¿vale? Si queremos utilizar TypeScript, porque Vue, por ejemplo, es compatible con TypeScript, si queremos, si no sería JavaScript plano, que es lo que estamos acostumbrados, entonces no lo vamos a utilizar. Sí que está JSX, esto no sé lo que es exactamente. Router, esto sí que es interesante tenerlo, ya luego explicaré por qué. Inia no muy interesante, Vitess tampoco porque no vamos a hacer test, Entuest Testing tampoco no vamos a hacer test, Slim, si queremos, ya lo hemos utilizado, si queremos que nos avisen de errores de código que podemos tener, que no sean de sintaxis, sino que sean ya un poco más elaborados. Es decir, normalmente pues esto te dirá, si metes 3 bucles anidados, pues te dirá, oye, esto no es buena idea. Entonces, y prettier, básicamente para que te formatee automáticamente el código. Tampoco lo vamos a utilizar. Esto, de todas formas, cualquier configuración de estas la podríamos añadir posteriormente si vemos que la necesitamos. Tampoco es necesario, pero bueno, pues ya lo hacemos. Entonces, le damos al enter y aquí ya me está diciendo lo siguiente que tengo que hacer, ¿no? En plan, coger y hacer un cd prueba clase, es decir, entrar al directorio que se acaba de crear. Si hago un ls, veis que tengo la carpeta prueba clase, entonces cd prueba clase y npm install, para que me instale todo lo que, me tiene que instalar para que se me inicie el proyecto web bien. Entonces, antes de nada, vamos a mirar qué se me ha creado. Aquí importante, yo lo que hago es copiar la carpeta donde estoy, voy a Visual Studio Code. Esto no es, bueno, file, en este caso yo lo tengo en inglés, pero vamos. Abrimos folder, ¿vale?
Entonces yo copio ya y ya me abro el proyecto directamente con Visual Studio Code, ¿vale? Esta es la manera, yo creo, más óptima de trabajar. Aquí ya podemos ver la estructura de carpetas, pero antes de nada, yo os recomiendo también Save Workspace As. ¿Esto qué hace? Porque no sé si lo habéis usado, espero que sí, pero si yo lo guardo, ya me guarda este fichero con extensión .code-workspace y esto lo que me permite que si yo ahora hago doble clic aquí, se me abrirá directamente el proyecto en Visual Studio Code, en una nueva ventana. Entonces, por ejemplo, si tenéis varios proyectos, suele venir, a mí me viene muy cómodo. Entonces, vamos a explicar un poco ya lo que nos ha construido, ¿vale? Como veis, nos ha creado la carpeta pública donde tenemos el favicon, ya sabéis lo que es, el iconito que aparece en la pestaña, por así decirlo. Luego tenemos la carpeta src, ¿vale? Es decir, sources, fuentes, los ficheros fuente que se llaman. Aquí es donde va a ir todo, básicamente. ¿Qué hay fuera de esta carpeta? Pues, como vemos, el favicon, que bueno, no nos afecta mucho, y ficheros de configuración. Por ejemplo, el primer fichero de configuración que es importante es el package.json, que aquí ya nos dice pues el nombre del proyecto, ciertas cosas importantes y las dependencias. Como veis, ya me incluye las dependencias del proyecto aquí, que son las de Vue, porque hemos creado el proyecto con un constructor Vue, y Vue Router porque lo habíamos incluido. Y luego tenemos las dependencias de desarrollo, ¿vale? Y estas son, pues solamente se aplican a la fase de desarrollo. Por ejemplo, si queremos un minificador de CSS, ¿no? Pues estaría aquí, pero no necesariamente tenemos luego que subirlo a producción, porque en producción simplemente va a estar la web. Simplemente para que os hagáis una idea. Pero bueno, aquí como veis también tenemos lo que son los comandos luego que podemos utilizar, tanto dev como build como preview. Vale, vamos, en este caso vamos a utilizar dev. Como vais a ver luego. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el index HTML, es decir, un HTML vacío, donde luego se inyectarán, digamos, todos los componentes de Vue. Y ya dentro de ese RC, pues tenemos lo que es la aplicación como tal. En este caso, como estamos trabajando con Vue, estamos utilizando Single Page Application, que las ventajas, ahora vamos a verlas, vamos a poco a poco porque creo que es importante. Si vamos a Vue, he añadido alguna cosita más, ¿vale? Aquí, la comparativa. Como sé que habéis trabajado con Blade de Laravel, ¿vale? Que es un sistema de plantillas de HTML, pues vamos a ver un poco cuál sería la diferencia entre estas dos. Aquí os he hecho una tabla, ¿vale? Voy a hacer un poco de zoom. Yo creo que está bien. Entonces, como digo, con Blade es un sistema de plantillas de backend. Es decir, se genera el HTML en el backend y al cliente se le envía directamente el HTML. ¿Vale? Y, sin embargo, con Vue o cualquier otra librería de este estilo, tipo React, tipo Angular, lo que hacemos son single page application. Es decir, son una web, pero que no necesita recargarse cada vez que cambiamos, digamos, de vista. Por decirlo así. Tanto como no lo he explicado todo, poco a poco. Entonces, ¿cuál es la gracia? El renderizado con Blade se hace del lado del servidor, como acabo de decir, en Vue en el lado del cliente. Es decir, tú le envías un HTML vacío y lo vas rellenando Vue a través de JavaScript. Velocidad de carga inicial, Blade evidentemente es más rápido porque simplemente le presenta un HTML directamente. Aquí sería más lento porque habría más peticiones. Entonces eso añade tiempos de espera, sobre todo al comienzo, al iniciar. Interactividad, evidentemente, una de las cosas buenas que tiene es que es reactivo, ¿no? Es decir, que se actualizan los datos de manera dinámica, llámalo como quieras, y además nos permite utilizar componentes, lo cual nos va a ahorrar mucho tiempo de cara a no volver a escribir el mismo código dos veces, que es de las cosas más importantes. Aquí, el SEO, la parte de páginas web más tradicionales como Blade, pues es muy bueno porque al final Google, cuando analiza tu página web, lo que mira es el HTML y claro, con el tema de Vue, en principio le plantas un HTML vacío. Entonces, no sabe lo que hay dentro hasta que no espera igual un tiempo o ejecute ese JavaScript, ¿vale? Entonces, es mucho mejor con Blade.
Experiencia de usuario sería la tradicional, la de Blade. Aquí ya tenemos una experiencia más fluida y moderna. La curva de aprendizaje, en principio, con Blade es bastante fácil. Si ya sabes PHP, claro. En este caso, ya necesitamos una base de JavaScript moderno. Y, evidentemente, las build tools, esto que dice, pues básicamente lo que os voy a enseñar ahora. Es como iniciar un proyecto que ya empieza a ser más complejo, ¿vale? No es tan sencillo como simplemente abrir con el navegador y funciona. Y aquí, escalabilidad, bueno, dice que es menos flexible Blade. Bueno, aquí podría ser más discutible, ¿no? Pero bueno, en principio, con Vue podemos hacer esta parte de componentes y simplificarnos un poco aplicaciones que fueran más complejas. Y esto que yo creo que es lo más importante es que tenemos desarrollo full stack. ¿Qué quiere decir esto? Que en Laravel todo está integrado en la misma aplicación. Es decir, tanto la vista como el backend, como el modelo, vamos a decir, eh, está en el mismo sitio y está todo muy, muy junto, ¿vale? Aquí. muy, muy pegado una cosa con la otra. Entonces, eh, si utilizamos un frontend de Vue y utilizamos Laravel como, digamos, sirviendo los datos a través de JSON, a través de una API, aquí conseguiremos separar mucho la parte frontend de la parte backend. ¿Qué ventajas tiene esto? Que podríamos tener frontends diferentes, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener una aplicación Android, una aplicación iOS y luego aparte una web. Y todas compartirían ese mismo backend, con lo cual no tengo que desarrollar 3 veces ese backend, sino una sola vez, y luego los frontends, evidentemente, sí. Así que tengo que hacer uno para web, porque al final el navegador no es igual que Android y no es igual que iOS. Cada uno tiene su lenguaje, cada uno tiene su forma de poner las vistas y su forma de renderizar. El tipo de botón va a ser diferente, igual no queremos ni siquiera que se vea igual. Diferentes, ¿vale? Sí que hay tecnologías que intentan aunar esto de hacer un frontend, digamos, para todo tipo de dispositivos. La realidad es que al final, si quieres algo para todos los dispositivos, haces. Eso es lo que, más o menos, el resultado de lo que vamos viendo hasta ahora. Si aparece una librería que nos hace todo y nos hace aplicaciones buenas en Android y en iOS y en web a la vez, pues será una maravilla, pero de momento no es tan flexible. O al final da problemas. Aunque al principio puede ser muy bonito, pero cuando empiezas a añadir más cosas, te vas dando cuenta que no es tan idílico. Entonces, he comentado un poco esto. Luego aquí os he puesto una serie de preguntas que creo que son interesantes que intentéis pensar en ellas, ¿vale? Más que sepáis la respuesta o no, porque a día de hoy igual es muy complicado para vosotros, pero aquí sería, ¿Laravel implementa el modelo vista controlador? Pues la respuesta es que sí. ¿Vue implementa el modelo vista controlador? No, ¿vale? ¿Hay cosas del modelo vista controlador en Vue? Evidentemente, porque al final modelo vista controlador lo que significa es que dividimos las responsabilidades, ¿no? Por un lado, tendremos una vista, por otro lado, digamos, el modelo, los datos, los objetos que representan cosas en nuestra aplicación, y luego tenemos un controlador que es el que que va a intentar comunicar una cosa con la otra. En Vue veremos que eso también existe, pero no es tan así, porque al final incluyes componentes y, digamos, ese modelo, esa vista y ese controlador está dividido en cada componente. Entonces, bueno, hay conceptos que están ahí, pero, pero que sepáis que no es lo mismo. ¿Por qué he querido hacer un poco de hincapié en arquitecturas? Porque al final seguramente os van a venir muchas dudas de qué tipo de arquitectura estoy usando, por qué, si estoy tomando las mejores decisiones, sobre todo si empezáis un proyecto de cero. Entonces, os van a venir dudas, no pasa nada. Yo diría que lo mejor es poneros a trabajar y en el momento que tengáis algún problema os daréis cuenta por qué vuestra arquitectura es buena o mala o mejor o peor. ¿Vale? Lo bueno, la buena noticia, es que, por ejemplo, frameworks como Laravel, como cualquier framework que ya más o menos está pensado para hacer desarrollo web o multiplataforma, ya normalmente tiene una estructura de carpetas bastante definido que no te puede salir mucho de ahí. Hombre, puedes, pero sería complicarte la vida innecesariamente. Entonces, vamos a confiar en que el que ha hecho el framework es más listo que nosotros, y si es tan popular, seguramente lo será. Eh, y vamos a fiarnos de su estructura de código que ya la ha pensado él mucho más que nosotros. Entonces, tampoco hace falta darse tanto mal con la arquitectura, a no ser que tengamos ya una aplicación tan grande que sí que ya se empiece a ir de madre un poco. ¿Qué quiere decir que se va de madre una aplicación o un
desarrollo. La arquitectura, como decimos aquí, como pone aquí, es la forma que vamos a estructurar las carpetas, lo principal. ¿Cuándo se va a ir de madre? Cuando un fichero empieza a tener ya miles y miles de líneas de código. Con lo cual empieza a ser muy difícil encontrar cosas por ahí y empiezan a estar todas cosas como muy mezcladas. La gracia de utilizar arquitecturas en el desarrollo de software es que se supone que es una arquitectura que ya funciona, una forma de organizar las carpetas que ya ha sido probada. ¿Y qué ocurre con esto? Que he ido un poco la olla. Perdón. Tenemos una arquitectura que ya está bastante probada y eso, y la idea es que cuando empezamos a tener ficheros ya de muchas líneas de código, vemos que se nos está agrandando, pues ahí hay que intentar aplicar un patrón. Un patrón que puede ser el modelo vista controlador, podría ser eso, el modelo vista controlador, como digo, la gracia es eso, ficheros ya. Tenemos por un lado la vista, por otro lado el modelo y por otro lado el controlador. Entonces ya tenemos 3 ficheros. Si vemos que de repente uno de esos ficheros, por ejemplo el controlador, empieza a ser súper grande, piensas, joder, esto lo tengo que dividir más. Y eso es un poco la historia del desarrollo de software. Aparte de que nos hagan ficheros muy grandes, sería pues eso, que hay una estructura lógica, ¿no? que se entienda y que luego se pueden encontrar cosas menos fáciles. Pero bueno, con Visual Studio Code también podemos encontrar las cosas más o menos fáciles gracias al buscador. Vale, no me enrollo más, perdón. Aquí, el proyecto, vamos a hacer cosas importantes. Vamos a seguir, ¿no? Aquí me dice npm install. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a instalar. ¿Qué vamos a instalar? Pues todo lo que tiene que haber en el proyecto. En este caso, sería todo lo que hay en el package JSON, todas las dependencias. En este caso, Vue y Vue Router. Y Vite. Que Vite es el programita que nos va a construir, digamos, luego la aplicación utilizando Node. ¿Vale? Nos va a compilar el proyecto. Vamos a hablar bien. Y npm install, lo que va a hacer este fichero es ir eso al package JSON, ver qué dependencias tenemos y las instalará. ¡Pum! Le damos. ¿Qué vamos a hacer después? npm rundev. Esto lo que va a hacer es ejecutar ya lo que es nuestra página web. La va a... Paro aquí y cuando esté instalado todo, vuelvo. Ya está instalado. Ahora npm run. Bueno, aquí, que sepáis, yo como suelo trabajar, como ya aquí, pues eso, al principio pues sí que he tenido que usar esto porque no tenía el proyecto en Visual Studio, pero ahora si hago control ñ, me aparece lo que es el terminal, ¿vale? Entonces aquí ya puedo escribir eso, npm run dev. Le doy. Vale, y aquí ya pues me ejecuta. Como veis, ya me dice, mira, te lo he montado aquí, la página web. Entonces yo hago control clic y ya os arrastro aquí la ventanita y me va a mostrar todo lo que me ha montado. Mientras, os voy a explicar. Como veis, me he instalado una serie de dependencias. ¿Dónde me las instala? Todas me las instala en la carpeta no de módulos, ¿vale? Aquí la tenéis. ¿Vale? Todo lo que instalo a través de npm se instala aquí, se pone aquí. Como veis, pues hay muchas más cosas de las que yo pensaba, ¿no? Pues hay muchísimas dependencias de repente, que hay que tener cuidado con el tema de las dependencias, porque cuantas más, pues más vulnerabilidades puede tener nuestra aplicación. También. Más cosas le ponemos, pero bueno, asumimos que este tipo de paquetes o librerías están bien testeadas. Vale, vamos a la parte interesante donde está la aplicación, ¿vale? Como veis, tenemos una serie de carpetas assets, que son, en este caso, los CSS y el logo de Vue. Pues imágenes, este tipo de cosas deberían estar en assets. Componentes. Aquí están los componentes. Voy a hacer un poco de zoom, que creo que será un poco mejor o no. Bueno, vamos a ver. Como veis, tenemos aquí la página. Es interesante que veáis un poco el comportamiento. Y es que tenemos
eh, lo que es, esto sería el header, ¿vale? Esta parte es el header, como esta cabecera, que no lo parezca porque está a la izquierda, pero bueno, una cabeza. Es una. Y luego tenemos aquí, digamos, lo que es el contenido de la página. ¿Vale? Aquí importante, si yo le doy a home, no pasa nada, pero si le doy a about, se cambia, ¿vale? Esta vista. Y aquí, importante que os deis cuenta que también tenemos barra about. Es decir, se me ha actualizado también la ruta de la página. Esto es lo que nos hace Vue Router, ¿vale? Sin esto, ¿vale? Vamos a explicar un poco cómo funcionan los componentes. Podríamos aplicar la misma funcionalidad sin Vue Router, pero claro, Vue Router lo que nos aporta es que tengamos enlaces. Al tener enlaces, ¿qué pasa? Que podemos compartir esos enlaces, podemos ir hacia atrás, podemos ir hacia adelante. Entonces, son convenientes que esos enlaces vayan cambiando, que no sea todo el rato pepito.com, ¿vale? Y que no haya ninguna subruta. Entonces, si yo le quiero pasar a no sé, un artículo yo web, pues no tendría una ruta como tal, solamente sería mi web. Y eso además para el SEO todavía es peor, porque directamente no te pueden ni poner enlaces diferentes que no sea tu ruta base. Vale, entonces, componentes. Tenemos iconos que se utilizan en los componentes. Bueno, como veis, realmente los iconos pues son ficheros.vue, porque pues son realmente es como si fuera un componente que solamente tiene, pues en este caso, una etiqueta SVG. Es decir, una imagen vectorial, pero aquí la tenemos directamente en código HTML. ¿Vale? Todo lo que hay dentro de un template es código HTML. Entonces, esto no tiene mayor importancia. Y aquí tendríamos, pues eso, los diferentes componentes, ficheros.vue. Si queréis que se vean bien, con coloritos, porque como veis, esto ya no es un fichero.html, esto ya son ficheros Vue. Es decir, son componentes. ¿Tienen código HTML? Sí, claro. Tienen parte de script aquí, donde ponemos pues, código JavaScript. Tenemos lo del template y además también tenemos estilos. Como veis, se me ven bien porque me he instalado la extensión de Vue. Tenéis que ir a Vue. Hay 200.000 extensiones de Vue, pero tendréis que ir a la oficial. Os instaláis la oficial. Esta de aquí. Y ya se os verá bien. Si no, se os verá como texto plano. Todo en el mismo código. ¿Cuál es un poco? Vale. Vamos con los componentes. Vamos, por ejemplo, aquí, eso. Está dividido en tres partes, ¿no? Parte de código, parte de HTML y parte de estilo. Esto es lo que hace que sea como muy modular, ¿no? De coger un componente y lo puedo poner en cualquier parte. Vale, ya veremos los componentes un poco más en detalle. Luego tenemos el router, que aquí es donde indicamos las rutas que queremos tener en la web. Aquí, cosas que os pueden liar. El router, en este caso, si tenemos una aplicación Vue, vamos a tener dos routers. Por un lado, el router de las vistas, que será este, es decir, el del frontend. Este es digamos, todas las redirecciones que va a hacer Vue para mostrar las diferentes vistas. Y luego tenemos otro router que será el de Laravel, que estamos utilizando Laravel o Node o Spring Boot, lo que sea. Si estamos ahí es donde vamos a poner las rutas de los datos en JSON. Es decir, lo que es la API. Se llama la API. Nos va a servir los datos la API con JSONs y aquí tendremos las vistas. Como veis, lo tenemos las dos cosas muy separadas. Una a un lado y otra al otro, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener el router de Laravel y por otro lado este. Pero se entiende bien, ¿no? Y aquí, bueno, no hay mucha cosa que tampoco entender. Pues son, si queremos añadir otra ruta, pues será copiar y pegar. Y aquí lo que te dice es interesante que esto, componente, pues aquí te pone el home view, ¿vale? El home view lo saca de aquí. Porque lo hemos importado. En el caso del about no lo importa porque lo hace de esta manera para hacer un lazy load. Es decir, no lo carga hasta que no seleccionas el about. Pero bueno, más allá de eso, no hay importancia. Y tenemos las vistas, que aquí serían, digamos, las vistas en este caso no son componentes, son páginas, por así decirlo,
también funcionan como un componente en el fondo, pero la gracia es que tienen asociado una ruta. ¿Vale? Cada vez que cambiemos de ruta va a haber una vista diferente. Y si no hay actualización de ruta, pues van a ser componentes. Para que quede un poco claro. Tenemos la aplicación de Vue. Aquí es donde... Bueno, aquí está donde empezamos a construir la aplicación, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un header, como hemos dicho, ¿vale? Aquí donde tenemos las rutas. Aquí, como veis, estamos ya utilizando el router de Vue, router link. Aquí tenemos dos rutas, la ruta raíz y la ruta about. Como veis, pues eso. Aquí ya iríamos a about y el router de Vue lo que hará es mostrarnos aquí en router view la vista correspondiente. ¿Vale? O sea, esta etiqueta se sustituirá por una de estas vistas, por about o por home. ¿Vale? Os hago el dibujito para que se vea bien. O sea, dependiendo en qué ruta estemos, pues no lo rellenará. Con uno o con otro. Y luego ya, pues bueno, tiro y... Y aquí, importante en este JavaScript, este sería el JavaScript principal, donde vamos a ir cargando todas las dependencias que tengamos del proyecto. ¿Vale? Es decir, en este caso router solamente, ¿vale? Tenemos router, que ya lo hemos importado y lo hemos instalado como dependencia. Aquí, pues eso, creamos la aplicación. Aquí lo que haremos es, por así decir, utilizar o inyectar las diferentes librerías que queremos usar. ¿Vale? Pues aquí vamos a decir, oye, vamos a usar router. Entonces ya podremos usar todo lo que queramos. Y luego ya, pues montarla. Eso, si queremos añadir más dependencias, pues lo haríamos después de router. Habría que importarla. En este caso, como veis aquí, lo estamos importando del fichero JavaScript de index.js. La configuración del router, realmente. ¿Vale? Ya nos lo crea todo el router. Créate router y créate web. Aquí, cosas que, bueno, más o menos ya igual controláis, pero las digo. ¿Por qué estamos haciendo aquí este export router? ¿Vale? Y que estamos importando desde el main.js. Lo estamos haciendo por la sencilla razón de que en JavaScript no hay todos los métodos son privados por defecto, todas las cosas son privadas. Entonces, si queremos que se compartan entre ficheros, aquí hay que hacerlo de manera explícita, ¿vale? Y bueno, tenemos las vistas, que en este caso el home view. Como veis, aquí vamos a entrar un poquito ya en cómo está estructurado esto. Tenemos el componente de welcome, que ¿cuál es? Pues el que está por aquí. Aquí está un poco cortado, pero bueno, es este de aquí. Estamos inyectando, digamos, o metiendo en el HTML un componente, ¿no? Ya veis que es un componente. Entonces, lo que se estará metiendo es todo esto de welcome, que tenemos una serie de pues, código JavaScript y luego el template, que es lo que más nos interesa. Es decir, el código HTML que luego se va a generar un HTML, ¿no? Con esto. Aquí tenemos los diferentes ítems. Vamos a ver un poco cómo está. Si vamos al home, ¿vale? Esta sería la vista. Aquí están los diferentes ítems. Esto sería un ítem. Esto sería otro. Esto sería otro. Vale, más o menos tiene su lógica, ¿no? Aquí tenemos los diferentes ítems. Tenemos eso. Welcome item, etc. Más abajo, pues ya bien. En este caso, ¿por qué es tan raro esto? Porque tenemos welcome item, lo tenemos aquí, digamos, desarrollado. Lo que tenéis que saber de los componentes es que podemos pasarles parámetros a través de slots. ¿Vale? Entonces, como veis, todo lo que hay dentro de welcome item realmente son parámetros que le estamos pasando al componente welcome item. En este caso, le estamos pasando un elemento con id icon, un elemento, o sea, un dato con id heading y luego directamente HTML.
¿vale? Todo esto se lo pasamos. Una vez que vamos a... Es decir, esto al final es como se llama la función welcome item, al componente welcome item, y le pasa toda esta información que hay aquí. A través de dos identificadores y de código HTML normal. Entonces, en este caso, la parte de template se irá rellenando con los datos que le ha pasado el padre. En el slot de ecom le pasará toda la información que le hemos pasado nosotros desde el padre. Es decir, en este caso, un SVG, que lo tenemos directamente básicamente como un fichero HTML, este código HTML que tiene una etiqueta SVG. Luego tenemos otro slot con el heading, es decir, la cabecera, el título, y aquí ya hemos puesto luego el resto de información. Todo lo que no tiene nombre, el slot que no tiene nombre, todo el HTML, lo ponemos. Entonces, así funciona. Tú vas creando elementos, les pasas la información que te interesa. En este caso le hemos pasado documentation icon, que esto sale de aquí. ¿Vale? Como podéis ver. ¿Qué sale? Pues simplemente importo el fichero Vue, que estaba dentro de los iconos. ¿Vale? Y ya estaría. Esto sería lo principal. Y el Hello World, que también es, en este caso, otro componente que aparece a la izquierda. Digamos, en lo que es el heading. ¿Vale? Esto sería lo que es el Hello World. En este caso, esta parte es el contenido de la página. Y donde se muestran las vistas. La parte derecha. Entonces, aquí ya te saca, te ha hecho un about para que tengas tu otra vista que se te va cargando con el. Esto sería todo sobre el proyecto de Vue. ¿Cuál es la gracia ahora? Vale, aquí evidentemente ya tenemos una estructura base con la que podemos trabajar. Lo que os he pedido es hacer un to-do list. El to-do list, lo bueno que tenéis es que realmente lo podéis hacer muy fácil con la parte de... que tenemos por aquí. Si hacéis básicamente el que tiene Started con la documentación, el tutorial. Os he puesto, ¿vale? El tutorial que estaba... aquí, ¿vale? El tutorial oficial de Vue. Aquí directamente hay muchas partes que son literalmente hacer un to-do list. Entonces, incluso ya copiando el código lo podéis utilizar. Lo que pasa que tiene la complicación añadida de que aquí ya tenéis un proyecto real y tenéis que saber dónde lo tenéis que poner y cómo interaccionar un poco las cosas. Con lo que os he explicado yo, creo que sería suficiente para que vayáis bastante. Sobre todo el tema este de las vistas y los componentes que a veces de primera instancia puede ser un poco, o sea, mucha información un poco rara y confusa que yo al principio me puede decir, oye, ¿por qué el home view es una vista, está dentro de vistas, pero y no está dentro de componentes? Era una duda que tenía yo al principio, ¿no? Como veis, tiene su lógica. ¿Es obligatorio utilizar rutas? No. No, porque si queréis hacer una aplicación que no tenga ningún tipo de SEO, pues da igual. Podríais evitar las rutas y directamente utilizar todo a través de componentes y lo coméis todo vosotros como vosotros queráis. Pero bueno, teniéndolo tampoco añade mucha complejidad y sí que es verdad que tiene sus ventajas. En general es raro que no quieras. Entonces termino por aquí. Os dejaré el vídeo colgado, tanto en YouTube como en las sesiones, así me lo guardo para otros años. Y nada, suerte con el proyecto con el to-do list y nos vemos en clase. Chao.